El Congreso de la República, sede del organismo legislativo. Es allí donde 160 diputados toman importantes decisiones a nivel nacional. Legislan, aprueban el presupuesto del Estado, fiscalizan, interpelan, participan en la elección de autoridades públicas y de magistrados. Tienen la facultad de quitar el derecho de antejuicio contra funcionarios señalados de delitos, o de no quitarlo, y en ocasiones hasta han designado presidentes y vicepresidentes. ¿Y cómo es que un ciudadano puede llegar a convertirse en diputado y concentrar todo el poder que generan estas atribuciones? Las diputaciones se asignan en cierta cantidad de escaños por distritos y por listado nacional. Por cada distrito, los partidos presentan un listado con un total de candidatos equivalente al número de diputaciones disponibles. Tras las elecciones, una fórmula determina cuántos diputados entran por partido. Esta fórmula, conocida como método de Hund, establece que más votos para un partido implica que obtendrá más diputaciones o que tendrá más probabilidades de hacerlo. ¿Y cómo se decide cuáles de los candidatos van a obtener las diputaciones? Pues esto lo determina el orden en que sus nombres se colocaron en el listado presentado por el partido. Esto significa, por ejemplo, que un candidato ubicado en una casilla intermedia de un partido fuerte tiene mayores esperanzas de convertirse en diputado que el primer candidato de un partido muy débil. Pero ¿cómo hace el partido para escoger el orden de los candidatos? A esto hay muchas respuestas e intervienen muchos elementos. Por ejemplo, a inicios de la era democrática de Guatemala, las elecciones se realizaban únicamente para los diputados distritales. Los candidatos a diputados por el listado nacional eran designados por el partido y no competían en elecciones. La distribución de estas curules se basaba en las elecciones presidenciales. Estos candidatos por lo general eran altos líderes del partido. Algunos de ellos en aquella época aún se definían como intelectuales ideológicos, comprometidos con los valores de la agrupación. Sin embargo, las reformas a la ley electoral de 1993 obligaron a que también estas diputaciones se resolvieran en las urnas en su propia elección. Con los aspirantes a diputados distritales sucede de manera similar. Como resultado de consensos previos, los líderes de los partidos ya tienen designados estos puestos para los candidatos y se presentan las planillas completas con el listado de los diputados el día de las asambleas. Esto si el acuerdo se dio de manera previa entre candidatos y las autoridades locales de la agrupación. Sin embargo, la tendencia general es que al aspirante a diputado le resulte más favorable pactar directamente con el Comité Ejecutivo Nacional del partido, ya que esta entidad sigue teniendo la posibilidad de colocarlo en el listado nacional o de anular las asambleas departamentales en caso de que los candidatos nombrados no fueran de su predilección. Con este poder del Comité Ejecutivo Nacional, la decisión de si se empleará un modelo completamente democrático como elecciones primarias o un nombramiento arbitrario queda en manos de las agrupaciones políticas, sin que la ley establezca procedimientos específicos al respecto. Entonces, sabiendo esto, ¿qué características debe tener el candidato para ser atractivo para el partido? En un mundo ideal, estas características podrían ser carácter, honestidad, liderazgo, carisma, convicción en los valores y la ideología del partido, pero en la práctica, sin duda el dinero juega un papel muy importante. No se trata de que el afiliado le pague al partido una cantidad por ocupar una casilla en el listado de candidatos a diputado, aunque podría ocurrir, sino que mientras mayor sea la disponibilidad monetaria de un candidato, mayores serán sus capacidades para pagar por movilización, logística, materiales y elementos de campaña. Aunque desde 2016 el espacio propagandístico en los medios de comunicación está regulado, es difícil evitar que los candidatos muevan propaganda local de manera menos evidente. Por ejemplo, con carteles pequeños fáciles de colocar o quitar, vehículos con megáfonos, o pintar casas con la imagen de los candidatos en un fondo con los colores y simbología del partido. Y claro, que quien más dinero tenga, más capacitado estará para estas prácticas. No obstante, la experiencia en algunas agrupaciones es que el dinero sin la visión estratégica adecuada es inútil. Se han visto casos de políticos que han invertido cantidades millonarias en el pasado con muy pocos resultados y que solo lograron llegar al Congreso al entender la importancia de otro de los requisitos mejor valorados en los candidatos, el liderazgo. En términos electorales, el partido funciona con una estructura piramidal. En la parte más alta se encuentra el candidato a presidente. Este candidato necesita muchos votos para ganar, o por lo menos más que sus adversarios. Y para ello necesita ser más visible, que haya mucha gente hablando de él y que, finalmente, una gran cantidad de la población vote por él. Esto significa que el candidato a presidente necesita a los candidatos a diputados. Ellos, en su afán de conseguir una curul, tienen que movilizar sus estructuras políticas en sus departamentos a través de los candidatos a alcaldes, quienes a su vez se apoyan en las jerarquías más bajas de esta pirámide. Sin embargo, hay que recordar que el Comité Ejecutivo Nacional tiene capacidad de decisión, es capaz incluso de sobreponerse a las estructuras piramidales del partido. Es decir, que a pesar del atractivo que pudiera representar para el partido contar con una estructura de este tipo, no hay garantías de que el candidato participe, al menos si él y quienes lo apoyan no cuentan con la venia del comité.
Es por ello que el poder político que se pueda ejercer dentro y fuera del partido se convierte en otro elemento importante para ser diputado. Y quienes más poder pueden ejercer, por lo general, son funcionarios públicos y especialmente diputados electos. El congresista puede llevarles obra física a los alcaldes de su departamento, algo que ellos valoran por el beneficio a su pueblo, porque incrementa sus posibilidades de reelección, o por las módicas comisiones monetarias y en cuotas de poder que les pueden representar. A los aliados se les pueden ofrecer también leyes, fiscalizaciones selectivas que se puedan usar con fines políticos, control sobre instituciones públicas por afinidades, y con ello otra de las monedas de cambio más habituales en la política, plazas en entidades de gobierno. Y estas plazas luego pueden volver a usarse en beneficio de una próxima elección. Así como se ha sabido del caso de partidos en los que sus diputados, de forma obligada, donaban un porcentaje de su salario a la organización para garantizar su subsistencia, también hay empleados de instituciones públicas que, a cambio de la plaza obtenida, le entregan parte de su salario al funcionario que les consiguió ese trabajo, y luego ese diputado podrá emplear ese dinero en su reelección. Con los partidos menos masivos la situación es un poco diferente. Aquí es más fácil ubicarse entre las primeras casillas, pues las probabilidades de llegar a ocupar una curul son más limitadas. Pero las bajas probabilidades de meter diputados de algunos partidos denominados como pequeños han provocado falta de interés entre sus aspirantes. Los que al final se atreven tienen que correr con la mayoría de sus gastos, más el apoyo adicional que puedan dar al partido. Pero también hay formas de aumentar las probabilidades. Una de ellas es a través de las alianzas políticas, aunque en estos casos las reglas cambian. Las dos o más fuerzas políticas tienen que negociar, y en esta negociación pueden entrar todos los aspectos vistos anteriormente, como dinero, poder, control de estructuras o imagen de los candidatos. Una tendencia general vista en las alianzas en Guatemala es que las casillas se distribuyen equitativamente, es decir, que la primera, la tercera, la quinta y otras casillas le corresponden a una de las agrupaciones y la segunda, la cuarta, la sexta y otras le corresponden a la otra agrupación. Mientras más partidos conformen la alianza, más partes se distribuyen estos puestos. Pero de nuevo, esta práctica depende de lo que negocien los partidos, y no se elimina la posibilidad de que contar con la simpatía de un líder del partido o alguna maniobra política les dé preferencia a algunos personajes sobre otros. En estas prácticas está la causa de que haya políticos que aportan muy poco o nada al partido en términos económicos o de organización y, sin embargo, pueden ocupar las primeras casillas elección tras elección. En esos casos es su habilidad política como operadores y negociadores con aliados y adversarios lo que determina su valor para el partido. En algunos casos hasta se les ha acusado de infundir temor por distintas razones en otros líderes de la agrupación. Y es que, a pesar de estar representados por los mismos colores, los partidos y sus diputados no pueden verse como una masa uniforme. Las diferencias saltan a la vista ya iniciadas las legislaturas. Las alianzas se rompen y los partidos se dividen. Lo que se mantiene es la libertad que la ley les permite a los partidos para ser totalmente democráticos o dejar que los intereses particulares dominen sus procesos internos. Al final, estos opuestos quedan a su discreción. ¿Y esto se puede cambiar? Sí, mediante dos vías diferentes. Una de ellas es la legislación, es decir, que se emitan leyes más estrictas que regulen más a fondo las conductas del partido. La otra es la autorregulación, o sea que los mismos partidos, por decisión propia, opten por elegir a los personajes más idóneos en procesos cada vez más democráticos, ya sea por convicción o por buscar una mejor imagen para sus candidatos y para sí mismos. Lo que queda es responder como sociedad a esto. ¿Estamos dispuestos a quedarnos con este sistema o queremos cambiarlo? Si la respuesta es el cambio, ¿en qué medida optaremos por leyes duras, por autorregulación o por alguna de las posibles combinaciones entre ambas?